Ben, bos días. Eu estou particularmente contento de presentar hoxe a profesora Carmen del Arco, porque levamos uns anos facendo un esforzo para atraela a estas xornadas, porque, entre outras cousas, botábamos un día falando Víctor Barbeito e máis eu, botábamos en falta a presencia da arqueoloxía ou da antropoloxía e da historia e das Illas Canarias. E entón, pois, realmente considerábamos que isto era unha eiva para cando xa levábamos un bo feixe de anos con estas xornadas. E, por fin, logo de algúns pequenos problemas, temos o prazer de contar hoxe coa profesora del Arco, que nos vai falar dunha presencia pouco coñecida para a xente. Tendemos a coñecer as Canarias a partir da súa conquista, na Idade Media, a partir da súa conquista na Idade Media tardía. Pero, bueno, xa houbo xente por aquelas illas afortunadas. Bueno, me estaba acordando unha folía canaria, las puertas del paraíso puso el Dios en nuestra tierra, ou algo así. Xa, como veremos, pois houbo navegantes antigos que chegaron ali e incluso, como agora nos vai contar a profesora, instalaron algún pequeno negocio nalgúnha illa deste fantástico arquipélago. E, sen máis, porque senón xa me vexo que me perdo debido ao meu entusiasmo canario, cedolle a palabra aquí a profesora. Gracias, amigo Ramón. Bo día a todos. Efectivamente, yo voy a intentar trasladar unos contenidos relativos a un yacimiento que es novedoso en el ámbito de Canarias y es novedoso también para el contexto de la antigüedad en general, porque en definitiva termina planteando que Roma, o al menos en una determinada etapa, Roma sí estuvo en Canarias. Se refiere, como el título lo señala, a el registro de un taller de púrpura. Obviamente ese yacimiento, ese indicio, no surge de la nada, a pesar de ser un hallazgo fortuito, sino en el marco de un proyecto de investigación de un grupo, Poblamiento y Colonización de Islas en el Atlántico, PICIA, que se planteaba adentrarse en el conocimiento de cómo se produjo el poblamiento primigenio del archipiélago. Y a partir de ahí, pues, desde unas hipótesis teóricas, revalorizar materiales que estaban en las colecciones viejas de los museos y, sobre todo, afrontar el poblamiento de Canarias desde una perspectiva bioantropológica, en el sentido de reconocer las características físicas del territorio, su ubicación en el océano Atlántico y el contexto histórico en general, porque, en definitiva, bueno, pues el poblamiento de Canarias había sido afrontado exclusivamente a partir de lo que nosotros conocemos como fuentes etnohistóricas que corresponden al momento de la conquista del archipiélago, conquista castellana. Esas fuentes etnohistóricas que configuran textos de muy diversa índole, que llamamos también relatores, pues señalan que a partir del momento, en el momento de la conquista del archipiélago, pensar que a comienzos del 15, en 1402, se produce la llegada de un contingente de normandos que termina estando parado por la corona de Castilla, Betancourt y Gadifer, que se instalan ya en las dos islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura. De ahí deriva uno de esos primeros textos, que es Le Canarien, y en 1496 termina la conquista de Canarias.
A partir de ese momento surgen esas fuentes descriptivas que nos van a transmitir sobre todo dos ideas que son base, que se ancla en nuestro pensamiento y que dificulta realmente afrontar cómo fue esa dinámica poblacional en el archipiélago. Los dos elementos fundamentales serían que los indígenas canarios carecen de tecnología náutica. Solamente Leonardo Torriani señala que los de la Gran Canaria poseían barcos y con ellos salían a robar a la isla de Fuerteventura y Tenerife, pero sin embargo es una fuente generalmente marginal, porque el resto de las fuentes son coincidentes en que se carece de esa tecnología náutica. Y en segundo lugar, que los pobladores de cada una de las islas hablan lenguas diferentes. Y por lo tanto, esos dos elementos, carencia de esa tecnología y lenguas diferentes, habría asentado la idea de que son poblaciones que viven en franco aislamiento, que no tienen contacto entre sí y que una visión que se traslada en esas fuentes muy tardía, estamos al final de esas culturas, pero que sin embargo han desarrollado un periodo de al menos 2.000, un poco más, 2.300 años de vida, que ese modelo habría sido siempre igual, ¿no? Por lo tanto, habría que pensar cómo se producía ese poblamiento, y la literatura en general lo que plantea es que se habla de una navegación de fortuna, que se funciona a modos, diríamos, de arcas de Noé, balsas que tienen el mínimo subsistencial, pero que llegan a unas islas y son capaces de progresar adecuadamente, y que progresarían tan adecuadamente que en el momento de la conquista castellana las islas están masivamente pobladas y prácticamente, salvo la isla del Hierro, que es la más lejana, todas las demás estarían en el límite de su capacidad de carga. Por lo tanto, son unos modelos, ¿no?, que parecerían no funcionar, y junto a ellos otro, que es la de la valoración de la fórmula de la deportación de poblaciones a las islas, en manos de los romanos, partiendo también de un relato de esas fuentes escritas, de esas fuentes históricas, que es la llamada leyenda de las lenguas cortadas, pero que en definitiva supuso trasladar una imagen de que, bueno, si acaso Roma estuvo, Roma dejó allí unas poblaciones, las abandonó por unas causas no bien definidas, por una fórmula que tampoco está expresamente que se haya producido en islas tan lejanas como las del Atlántico, y en definitiva que Roma no estuvo en Canarias. Nuestra intención siempre fue, frente al aislacionismo, procurar la contextualización de esos territorios. Sabemos hoy en día con las investigaciones arqueológicas que hay gente en las islas desde una época bastante temprana, o relativamente temprana, por supuesto anterior a Roma. Las fechas más antiguas las tenemos en la zona nororiental del archipiélago, lo que llamamos el archipiélago Chinijo, con la isla de la Graciosa. Luego tenemos en Lanzarote fechas viejas derivadas de los trabajos del profesor Pablo Atoche. A continuación, lo más viejo que sigue lo tenemos en Tenerife por trabajos nuestros en la costa norte, La Palma, el siglo III antes de la era, y en el resto de las islas, bueno, pues hay unas fechas posteriores al nacimiento de la era. Obviamente es lo que la arqueología hasta el momento nos ha aportado desde una perspectiva teórica. Yo sí os puedo decir que en mi cabeza lo que bulle es que si el noreste del archipiélago, que siempre denomino que son las puertas de entrada, porque la navegación viene por la zona nororiental, en una navegación, digamos, de cabotaje próxima a la costa, al ámbito continental, ¿no?, pues si Chinijo, Lanzarote tienen estas cronologías y lo tiene Tenerife, Fuerteventura tendrá que terminar dándonos las mismas cronologías porque es un únicum territorial con Lanzarote, y que Gran Canaria, que es una isla central con una enorme diversidad, tendría que terminar aportándonos la misma cronología que Tenerife. Esto significa, bueno, pues que tenemos un territorio
que constituye una franja de amplitud de 450 kilómetros, en sentido oeste-oeste, que de fondo tenemos 250 kilómetros y que estamos separados del continente. Aquí tenemos la zona denominada el acantilado de la Antallada, que es lo más próximo a África, no llega a los 100 kilómetros. En el intervalo de Lanzarote y Fuerteventura, pues tenemos el islote de Lobos. Durante mucho tiempo, y a partir desde mediados del 20, comienzan a aparecer hallazgos subacuáticos en los mares canarios que desarrollan una literatura, desde García Bellido, Pellicer, etcétera, intentando establecer la tipología de esos registros anfóricos, donde vuelven a ser mucho más abundantes en la zona nororiental del archipiélago y que permiten ir estableciendo indicios de que las aguas canarias, no siempre aceptados, ¿no?, por el resto de los colegas, que en las aguas canarias al menos hay una frecuentación, llegan navegantes, ¿no?, en ese momento. El primer enclave en tierra que registra materiales romanos es el bebedero, que se encuentra en la isla de Lanzarote, excavado por el equipo del profesor Atoche, y que proporciona un elenco, bueno, pues de aproximadamente 100 restos de materiales anfóricos romanos, con unas cronologías desde el siglo I antes de la era hasta el siglo III después de la era. El problema de los registros arqueológicos asociados a materiales a torno, también en nuestra historiografía canaria, han estado lastrados para el conocimiento, porque esas fuentes etnohistóricas, en general yo siempre me suelo plantear qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido esas fuentes etnohistóricas respecto a cómo tratar los indicios que nos aparecen, ¿no?, como materiales arqueográficos. Esas fuentes etnohistóricas señalan que los indígenas canarios hacían la cerámica a mano, por lo tanto no existiría el torno. Y eso ha conllevado que a lo largo de toda la trayectoria de investigación arqueológica se hayan despreciado sistemáticamente las evidencias de materiales a torno. Y por lo tanto, cuando los arqueólogos identificaban que en algún punto podía haber materiales a torno, decían, no, eso no nos interesa, eso es posconquista, ¿no? Vamos a ver lo que son las evidencias guanches, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que este primer yacimiento en tierra del bebedero con unos materiales pues conllevó obviamente una fuerte polémica en cuanto a que pudieran ser asociados claramente al mundo romano, son materiales muy bien estudiados, no tienen ninguna duda, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto a ello también, yo por intentar daros a vosotros unos aspectos de cohesión que igual no conocéis sobre Canarias, ¿no? Y justamente en el ámbito del archipiélago comienzan a aparecer también una serie de grabados rupestres que nosotros hemos denominado recuerdos pétreos de las navegaciones, porque nos presentan naviformes con muy diversa tipología, que están también de un lado a otro del archipiélago. Los tenemos en La Palma, como estos del Cercado, los tenemos en Fuerteventura, los tenemos en Tenerife, es decir, que en gran medida lo que va a señalarnos es que unas gentes que están al menos en tierra, pueden haber sido gentes que visualizan un tránsito marino o, por el contrario, incluso pueden haber sido espectadores, solo espectadores, o, por el contrario, haber estado integrados en una etapa de su historia en esa movilidad. Esa es una línea de investigación que he venido desarrollando con el profesor también González Antón y revalorizando otra serie de contextos arqueológicos. Unos pozos que tienen una factura muy diferente, uno de ellos de raigambre romana, está en el sur de la isla de Lanzarote
otro de tipo púnico. El de tipo púnico, el Pozo de la Cruz, va asociado a una iconografía de Tanit, va asociado también a un tipo de escritura que igualmente es novedad a partir de finales del 20 y sobre la cual se discute su filiación, con distintas relaciones y a la cual se le ha dado distinto tipo de denominaciones. De tal manera que hoy tendríamos dos sistemas alfabéticos que aparecen en las inscripciones en el archipiélago. Uno es el conocido desde hace mucho, que es el líbico bereber, y otro que, dependiendo de la interpretación que hagamos de él, ha sido denominado inscripciones latinas, para otros es un neopúnico, y para otros decimos, si a uno se le denomina líbico bereber, ¿por qué no le denominamos líbico canario, que en definitiva se formula en nuestro territorio? Este tipo de nuevo alfabeto está concentrado fundamentalmente en Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, vuelve a estar en esas dos islas que constituyen la franja casi de tope en los eventuales circuitos de navegación que se hubieran producido en el ámbito oceánico. Y entre ellas está el islote de Lobos. La entrada al archipiélago supondría, en una navegación, ¿no?, progresiva, supondría toparse con ese archipiélago chinijo, la isla de la Graciosa, donde tenemos un yacimiento fechado en el siglo IX antes de la era, que ya está asociado a un procesado de murícides, que tiene también materiales a torno. Junto a ello, pues, hay un estrecho denominado como el Río, y se abre los farallones montañosos de la isla de Lanzarote. Eso supone posibilitar, aquí estamos en el Mar de Calmas, estamos a Sotavento, supone instalarse ahí, reconocer que enfrente existe otro territorio, circunnavegar de nuevo ese territorio, llegar de nuevo a la zona de Calmas. Aquí están esos pozos que os he señalado antes, el del Rubicón, y enfrente ya vemos, volvemos a ver otro río, otro estrecho, vemos Fuerteventura, y en medio tenemos el islote de Lobos. Lobos es un islote que no llega a 470 hectáreas. Y de nuevo, en la zona del sur-suroeste de ese islote, bueno, pues se abre un espacio de Mar de Calmas que permite el atraque, es un buen fondeadero, sigue funcionando como tal, hay una cala, y en esa cala es donde se van a registrar, asociado también a la existencia de salinas, explotación del mar. El islote de Lobos, si no lo sabéis, pues recibe su nombre porque en el momento de esa conquista normanda, que os señalaba antes, a comienzos del 15, pues hay unas buenas colonias de focas monjes. Por lo tanto, bueno, pues implica aquí la instalación de ese enclave que nosotros hemos estudiado, ¿no? Es una formación, una ubicación que está ligada a un espacio bien resguardado en el fondo de esa caleta, donde el primer indicio se produce a partir de un desmantelamiento de un frente arenoso, y donde comienzan a aparecer restos de malacofauna agrupadas, y donde lo que sorprende es que mayoritariamente son Strammonita hemastoma, Thais hemastoma, y que es un elenco, ¿no?, o un registro de taxón que no lo encontramos en lo que son los concheros, diríamos, genuinos de las culturas indígenas. Los concheros de las culturas indígenas, siempre dependiendo de su localización, fundamentalmente lo que tenemos es lapas, tenemos burgados o burgadillos, ¿no?, y en algún caso alguna strammonita, pero no es frecuente. Eso asociado a que parecían materiales a torno, sobre todo una boca de un ánfora, pues nos lleva a señalar, aquí tenemos un indicio de
nuevo en tierra, que habla de algo alóctono, algo que no es frecuente en el mundo de nuestras culturas indígenas. Hemos emprendido en varias campañas desde el 2012 la excavación sistemática con una campaña anual, y hoy tenemos excavado sobre 458 metros cuadrados, que viene asociado a la presencia de distintos montículos de concheros. En estos momentos tenemos 7 grandes concheros y fundamentalmente, como os digo, que corresponden a restos de murícidos y particularmente estramonitas. Junto a ello, bueno, pues hay una secuencia estratigráfica, nos aparece asociado también estructuras de combustión, un conjunto de elementos que nos están hablando de una explotación sistemática de recursos del mar. Los concheros tienen una forma lenticular, asociados siempre a ellos aparecen estructuras de combustión porque son imprescindibles en el procesado extractivo de la púrpura, y igualmente nos aparece una tecnología lítica que está ligada con, ahora lo veremos, con las herramientas que utilizan los conchileguli, en este caso murileguli, especialistas en el procesado. Hay zonas, espacios que corresponden a ese procesado, después hay una serie de elementos arquitecturales, construcciones con un diseño en L, con unidades independientes de tipo rectangular o de tipo cuadrangular, en un caso también superpuesta a alguno de los montículos de conchas, lo cual nos está hablando de una dinámica en esa ocupación del espacio, y articulado con áreas de instalación también de estos especialistas o de la gente. Es decir, para nosotros es un taller de púrpura, en definitiva, lo iremos viendo, único en todo el Mediterráneo occidental y el ámbito africano, porque tiene la circunstancia de que en ese espacio no solamente se laborea, no solamente se produce el procesado de la púrpura, sino que también se vive. De tal manera que los otros talleres que en la actualidad se reconocen son focos exclusivamente del procesado tecnológico extractivo, en principio, del molusco, ¿no? Bueno. Los taxones que están representados y que nos permiten atribuir, ¿no?, esas características son Estramonita mastoma, y junto a él, en posición muy minoritaria, es Aples duplex. Obviamente esto supone el reconocimiento de la existencia de una riqueza particular de Estramonita mastoma en los mares de Canarias, y afrontar la extracción del molusco con un sistema bien definido que en toda la literatura relacionada con estas explotaciones consideramos como patrones de fractura, de tal manera que se observan un procesado sistemático donde lo que se produce es la fragmentación, la separación de la zona del ápice, los detritus correspondientes a las columelas de esa concha, y luego el resto del concherío, los detritus que se generan, ¿no? Está estudiado con bastante detalle todo, por un lado, el recuento, al menos de un conchero que ha sido trabajado en sus 2/3, en la totalidad, a partir del conteo de los ápices, nos da un recuento de sobre los 70.000 individuos, y junto a ello pues aparece de manera testimonial pues una malacofauna diversa, varia, y también aparece algo de malacofauna terrestre. Por lo tanto, es un conchero, diríamos, único en cuanto que cumple todos los requisitos para la consideración, que supera ampliamente los porcentajes de una explotación especializada.
Supone, como en todos los trabajos arqueológicos, pues también emprender líneas de investigación que nos llevan a valorar, ¿no?, la biometría de los taxones para intentar reconocer los sistemas de aprovechamiento y explotación que se producen sobre individuos de distintas tallas, ¿no? Y hemos hecho igualmente una clasificación de esas tallas. Yo os he traído aquí pues, unas citas clásicas que seguro que la mayor parte conocéis, de Aristóteles y de Plinio, en la cual se establecen pues, como los intentos para procurar que la explotación sea inmejorable, evitar que se produzca el deterioro del taxón para extraer la púrpura, y sobre todo el sistema de machacado, que en el caso de Plinio establece que hay una diversidad, ¿no? Que a las pequeñas, ¿no?, las machacan tal y a las otras se les puede extraer. Nosotros no tenemos ese tipo de procesado, se machaca todo. Es decir, se machacan taxones grandes, medios y pequeños, eso sí, con la conservación en un punto correspondiente a la tercera espira, etcétera, etcétera, que permite la extracción del molusco, ¿no? A partir de ahí, en observación de un número que sea estadísticamente significativo, pues, y tras el recuento hemos establecido los diversos patrones de fractura que se ven asociados a los ápices, con el intento de reconocer si luego sería contrastable esos modelos de trabajo con otros talleres. Es decir, si nosotros podríamos reconocer que este tipo de trabajo los encontramos también en los talleres gaditanos o los encontramos también en los talleres norteafricanos, etcétera, ¿no? Y en eso, bueno, pues en este momento está un alumno mío, Ramón Cebrián, pues desarrollando su tesis doctoral en contacto también con el grupo de investigación de Darío Bernal de la Universidad de Cádiz. En el registro arqueológico, ahora os voy a poner una serie de imágenes, aunque sea un poco rápido, de los materiales arqueológicos que nos aparecen. Nos encontramos, por un lado, los he agrupado en aspectos que son de tipo tecnológico, en el sentido de las herramientas imprescindibles para el trabajo de los murileguli, ¿eh? Por un lado tenemos los yunques. Yunques que en los yacimientos del ámbito del Mediterráneo occidental o del continente africano solamente se ha reconocido uno en Metruna, y sin embargo ahora nosotros tenemos el aprovechamiento de materias locales, son casi siempre yunques basálticos, que pueden ser unifaciales, pueden ser bifaciales, tenemos un número muy elevado y que figuran como la herramienta imprescindible para la ubicación de cada una de las piezas que van a ser procesadas. Junto a ello también percutores, mazos, etcétera, para proporcionar el golpe. Tenemos un mortero de calcarenita que os lo muestro aquí acompañado de una serie de detritus de conchas, pero que necesariamente no quiere decir que haya sido utilizado para ello. No sabemos realmente su función, puede haber sido multifuncional, pero estaba incrustado en la matriz sedimentaria de uno de estos concheros. Tiene un pico vertedor, está devastado, con una fase, unas zonas de muchísima abrasión. Por la parte posterior prácticamente hay un desbastado muy grosero, y junto a ello tenemos pues, elementos metálicos. Tenemos cinceles, tenemos hojas de cuchillo, materiales de base cobre o materiales de hierro muy diversos, que hablan pues, de los elementos instrumentales asociados para apalancar en relación con el golpe, para el corte, etc. Es también de enorme interés la presencia de piezas de plomo y particularmente calderos, porque en el procesado de las tramonitas supone que hay que desprender la glándula hipobranquial mediante un corte y a partir de ahí someterlas a un proceso de cocción en calderos de plomo, ¿no?
tenemos alguna pieza, ¿no?, fragmentaria, no demasiado grande, que tiene restos en su interior del tintado de la púrpura, o tenemos la base de un caldero ya mucho más significativo, que nos está hablando de que in situ y asociado a esas estructuras también luego de combustión, pues se produce el calentamiento. ¿Bien? La extracción de la púrpura, que implica un proceso de reducción en esos recipientes, y desde luego un laboreo de preparación de la sustancia alcalina, que se utiliza también para el hervido, que se produciría un espumajeo y por lo tanto a continuación, ¿no?, la limpieza dentro de esos calderos, y tenemos unidades sedimentarias donde aparecen los nódulos ducal, nos aparecen las manchas de material violáceo, que presumiblemente, en principio, interpretamos como posibles restos de púrpura, y que efectivamente la analítica nos ha señalado que estamos ante sustancias relacionadas con ese producto. Lo que no sabemos por el momento en este taller es cómo se produce a posteriori la salida de ese material, hasta cuánto se reduce, se produce una desecación y sale del taller en polvo. Esa es una fase que todavía no tenemos indicios para testar con claridad. Junto a ello, las gentes de Lobos desarrollan otras actividades. Son gentes que desarrollan otras actividades aliéuticas, desarrollan la pesca. En toda la literatura interpretativa de este tipo de actividad se señala que la explotación de la púrpura es una actividad complementaria a la explotación de la pesca, en gran medida porque, ¿no?, los biorritmos y los ciclos de la púrpura conllevan a que en un determinado momento, ¿no?, el ciclo anual sea muy potente en su producción, en otros momentos están en proceso de cruzamiento, o en la canícula pues se reservan o se esconden debido al calor, etc. Y eso ha llevado a señalar que las gentes que están desarrollando las actividades pesqueras intensivamente en todo el entorno del Círculo del Estrecho y en todo el Banco Canario Sahariano, pues centrados prácticamente en la pesca de los escómbridos, con de nuevo los ciclos anuales de los mismos, supondrían que en la zona suroccidental de la península, pues por San Marcos, es decir, a mediados de marzo, ya empiezan a llegar atunes que vienen cargados, que entran en el Mediterráneo, que desovan, que dan la vuelta, salen hacia el sur, hasta los mares de Canarias, y eso, el mar en ese momento está abierto y se puede estar pescando o faenando, se señala, hacia inicios del otoño, y que durante la etapa posterior, otoño y primavera, estas gentes, además de estar en las setarias, pues trabajando en las salazones, etcétera, etcétera, desarrollan otras actividades que están ligadas pues a la preparación de salsas, o materiales conserveros que no necesitan pues una salida al exterior, y entre otros a la producción de púrpura, de tal manera que siempre se ha considerado que la púrpura es una actividad estacional. Obviamente en el contexto que nosotros tenemos, pues aparecen igualmente herramientas ligadas a esas actividades. Son gente que tienen una actividad pesquera, que indudablemente, aunque todavía no lo tengamos testado con claridad, en Canarias tenemos una serie de indicios para pensar que quizás pues no solamente tenemos taller de púrpura exclusivamente, sino podríamos llegar a identificar pues posetas de salazón. Hoy por hoy no las tenemos, es una hipótesis,
pero sí tenemos, bueno, pues indicios de esas actividades pesqueras, anzuelos de base cobre, están todos hechos el análisis metalográfico, o sea que están bien determinados por Ignacio Montero. Después tenemos pesas de red, bien en la carenita, tenemos también pesas en cerámica, pesas de plomo. Sabemos que se ha producido una actividad de reciclado de piezas de plomo por el tipo de materiales que nos aparecen en el yacimiento, agujas de coser redes y a través de los estudios que hemos hecho de los componentes de los sedimentos, ¿no?, en microscopía, desarrollando distintas líneas de investigación, tanto de trabajo en fitolitos, restos vegetales, trabajos de tipo paleoparasitológico también, porque nos interesaba muchísimo reconocer cómo funcionaba en ese ámbito un espacio al aire libre, pues terminamos por identificar igualmente que hay restos de fibras que pudieran corresponder pues a restos de redes o pueden corresponder a restos de sedal, sin descartar, por supuesto, que fueran fibras de los propios tejidos que configuraban, ¿no?, los ropajes de la gente allí asentado. De las actividades de explotación íctica, pues obviamente encontramos igualmente también detritos diversos que nos hablan de procesados in situ de esas capturas. Y junto a ello, bueno, pues ese elenco que os señalaba antes de una malacofauna varia de distintas especies que nunca llega al 10%, no llega al 8% del registro que reconocemos frente a todo el complejo, ¿no?, frente a todos los murícidos, y que nos habla, bueno, por un lado de labores de recolección, ¿no?, de marisqueo, pero también hay algunos taxones que presentan unas características, que son rodados, que están alterados, que han sido colonizados por otros elementos bióticos que nos permiten señalar que incluso quizás allí también pudieron utilizarse redes de arrastre, sobre todo la presencia de otros componentes, de pequeños guijarros que aparecen en todo el conchero, con lo cual el conocimiento de las artes que se utilizarían pues permite hablar por un lado, de marisqueo a mano, con toda probabilidad de NASA, que sería el sistema más tradicional para la captura de murícidos en una explotación de esta naturaleza, e igualmente con el uso de redes de arrastre. Y como os decía antes, pues la gente de Lobos vienen bien pertrechadas. Gente que viene a un territorio lejano, viene con su ajuar cerámico para mantenerse, ¿no?, en su sustento, viene con productos desde su lugar de origen, pero también trae con ellos, o no los traen y los incorporan dentro de la relación que puedan establecer con las sociedades que al menos ya sabemos que en la isla de Lanzarote están instaladas, el acopio de ganado. A través del registro arqueológico 1, por el análisis de los sedimentos, la observación de ferulitas pues permite señalar que hay ganado de suelta, es decir, hay cacas, ¿no?, detritus del ganado, e igualmente también tenemos partes esqueléticas de esos animales que nos hablan de que allí ha habido sacrificio de animales, hay cornamentas, hay cabezas, hay cuerpos vertebrales, etcétera, y por lo tanto ahí se ha mantenido un ganado en régimen de suelta que probablemente se introduce cuando llega la primera fase de la instalación y se mantiene a largo tiempo en él, ¿no? El volumen de detritus arqueológico es también muy copioso y tenemos cerámica en un elenco muy variado y muy completo que permite establecer la introducción de manufacturas diversas. Fundamentalmente tenemos ánforas de salazones, ánforas binarias, que nos están diciendo
que son ánforas con prototipos del Bajo Guadalquivir y por lo tanto los suministros mayoritariamente se habrían producido en esa zona. Restos, ¿no?, de los cierres de esas ánforas, los opérculas, las tapas recortadas. Tenemos una vajilla de cocina diversa, ollas de carena baja, rojo, estas son itálicas, o de carena media, en otros casos más globulares. Tenemos morteros de fondo estriado, en un número, por el momento, un número mínimo de 12. No tenemos nunca morteros de tipo tronco cónico con piedrecillas hincadas en el fondo, siempre todos ellos son de fondo estriado, por lo tanto, otra vez estamos relacionándonos con el Valle del Guadalquivir. Otra cerámica de cocina o de mesa, en algunos casos con prototipos también pompeyanos, en otros casos ya ibéricos. Cerámica de paredes finas. Algo de sigilata itálica, barniz negro igualmente, ánforas, Dressel 2, Dressel 3, algunas tardos republicanas, que tienen un desarrollo más avanzado, y otras ya también augusteas. Del registro del resto de los materiales, pues en esa supervivencia nos aparecen detritus que sabemos que han tenido que alimentarse necesariamente de esas salazones que vienen en los contenedores, pero igualmente en esas actividades de captura, ¿no?, ícticas o de peces del territorio circundante, del sacrificio de animales, aparecen restos esqueletizados que parecen porciones dietéticas, siempre de una manera muy consolidada. Y aquí tendríamos una expresión gráfica más o menos en las primeras campañas del registro de taxones animales que nos aparecen, ¿no? De lobos marinos, que es una pregunta que suele estar sobre el tapete, solamente tenemos una baja presencia, es exclusivamente una pieza dentaria. También sin una determinación específica os puedo señalar que en la última campaña encontramos restos de cetáceos, por lo tanto esa actividad pesquera pues podríamos consolidarla. Otros elementos ligados al mantenimiento, pues clavijas o clavos de base cobre, de hierro, unos más ligados a la actividad de la puesta a punto de las naves, lo que sería carpintería de ribera, otros ligados más a elementos de construcciones en la zona del interior, objetos de adorno personal, posibles hembrillas, alfileres, agujas de fíbula o cis, igualmente. Del conjunto del yacimiento, bueno, pues muestreos sistemáticos, como siempre, en distintas zonas, intentar reconstruir el paleambiente del territorio y la observación de un registro polínico que, en principio, lo que sorprende es que es muy diferente a la vegetación que existe en el territorio. Obviamente todos sabemos cómo funcionan, ¿no?, las posibles interpretaciones que hagamos sobre esos registros polínicos nos lleva a una discusión amplia y de interpretación, pero una parte de ellos pudiera estar ligado igualmente también a elementos vegetales introducidos de manera estacional que necesariamente no correspondiesen con vegetación propia del lugar. Sin embargo, los trabajos sobre polen que está realizando también Pablo Atoche en la isla de Lanzarote también dan un elenco de taxones muy diferentes a la vegetación que tenemos en estos momentos en el archipiélago, ¿no? De los estudios más relacionados con el fitolito, con fitolitos y evidencias de nuevo en sedimentarias, pues volvemos a reconocer que efectivamente la variedad vegetal
presente en el contexto sería mucho mayor. El aspecto también interesante asociado a esos fitolitos, pues es lo que os decía antes de las eferulitas, ¿no? de ganado, que permiten hablar de ese ganado en régimen de suelta. ¿Qué tenemos en ese contexto, ¿no? Pues pudiéramos decir que tenemos un registro cerámico que podemos manejar datos en positivo que están presentes, datos que están ausentes por el momento. Tenemos también series de dataciones cronologías absolutas radiocarbónicas. Por el momento tenemos ausencia de Dressel 1 y ausencia de ánforas también Dressel 20. Se concentran todas en 711, Halter 70 sobre todo, aparecen algunas overadas en 83, los morteros estriados, las lucernas en transición de época tardo-republicana a época imperial, y la sigilata es siempre sigilata itálica. Con todo ello, pues realmente el primer elemento a señalar es que tenemos claramente un asentamiento romano en Canarias, probablemente en los círculos económicos que se han venido llamando del Círculo del Estrecho, por más que sea discutido, ¿no? esa denominación y el significado que tiene, que es un taller muy especializado por ahora en la explotación de murícidos, estramonita mastoma, y es el taxón del cual deriva pues, la denominada púrpura getúlica, reconocida como una de las púrpuras que da una tonalidad, ¿no? de tipo rojo, brillante, etc. Y con probabilidad estamos en un tiempo relativamente extenso de ocupación. Tendríamos unos espacios de talleres, ¿no? en todo el territorio del Mediterráneo occidental, por un lado los concentrados, ¿no? en la zona de las Pitiusas o en el área levantina, en el Círculo del Estrecho, luego tanto en el ámbito peninsular ibérico como el ámbito africano, sobre todo destacando Metruna, luego el registro de Mogador más relacionado con la literatura interpretativa, y en la costa africana, pues un asentamiento que por el momento lo que ha dado es pues, un alijo de detritus de púrpura, no está excavado en toda su extensión, pero que no llega a los 1000 individuos. Pero desde el momento en que tenemos un puñado de púrpuras, decimos tenemos un taller, ¿no? Obviamente el taller tendría que venir asociado pues, a una producción intensiva con un conjunto de herramientas, etcétera, ¿no? Y lobos. Por lo tanto, lobos se convierte, ¿no? Esa presencia, ¿no? de púrpura en lobos y púrpura en Canarias vuelve a poner sobre el tapete, encima de la mesa, qué es eso de las purpurarias, ¿no? Un tema que obviamente parte de las referencias sobre todo plinianas, la recogida de una historiografía anterior, la percepción de que Juba II de Mauritania, habría puesto en producción la púrpura en unos islotes, y donde desde finales del siglo XIX, a partir de la primera interpretación de Vidal-Lablache, que señala que esas purpurarias estarían en Mogador, pues toda la producción, sobre todo de origen francés, viene señalando que Mogador correspondería con las purpurarias, ¿no? Habría una dificultad, ¿no? para establecer que esas purpurarias fuesen canarias, de seguir al pie de la letra la referencia pliniana, porque parece que en el relato está bien claro, ¿no? que Juba descubre de las afortunadas que están colocadas al mediodía, cerca del ocaso, a 625.000 pasos de las purpurarias. Por lo tanto, si las afortunadas son canarias, en toda la literatura, difícilmente las purpurarias podrían serlo. Salvando la circunstancia de que
consideráramos que purpurarias pudo haber mucho y purpurarias está en un circuito y que el relato relacionado por Plinio pues tendría que haber sido mucho más amplio, ¿no? Pero obviamente es un tema que está en la discusión. ¿Qué pasaría o qué tendríamos, ¿no?, que reconsiderar al respecto? Pues tendríamos que reconsiderar, por un lado, obviamente, que la presencia de Roma en Canarias en época altoimperial está reseñada con claridad en el islote de Lobos. Hoy tenemos otros puntos en la isla de Fuerteventura que pueden insinuarnos que también tendríamos restos de taller en ellas, de púrpura igualmente, y con las cronologías que vamos manejando antiguas, pues que el conocimiento de Canarias, o el primer descubrimiento, o un descubrimiento más próximo a nosotros de Canarias, debió producirse inexcusablemente por el trasiego en la explotación de los recursos pesqueros del Banco Canario Sahariano, que obviamente están ligados, ¿no?, a esos ciclos biológicos de determinados taxones que llevan a que desde una época pues temprana haya la instalación, solamente vamos a colocar aquí, ¿no?, enclaves de un gran peso, Gadir, Lixus, Mogador, desde el siglo VIII antes de la era, y con probabilidad en el faenar en estas aguas en relación con los bancos, ¿no?, que aparecen en ese territorio, pues más tarde o más temprano tendrían que toparse con el archipiélago. Y que toparse con el archipiélago supone una cuestión de intervisibilidad. Es decir, que cuando llegamos a una isla, vemos la otra, tenemos una conexión entre una y otra, ¿no?, y permitiría circunnavegar y establecer sistemas de interés en instalarse en el archipiélago o explotar determinados recursos. Uno de los problemas que también surge siempre cuando hablamos y ponemos que tenemos este yacimiento en el islote de Lobos es ¿qué pasa con los indígenas? Es decir, este yacimiento es romano, ¿no? Pero ¿por qué lo llamamos romano? ¿Y por qué no consideramos que hay aquí una presencia indígena? Obviamente, si desde un punto de vista arqueográfico nosotros cogiésemos, encapsuláramos los materiales que aparecen en Lobos y los trasladásemos al norte de África, los trasladásemos, da igual, a Cádiz o los trasladásemos a Almería, tendríamos claramente un taller de púrpura altoimperial. Es decir, todo lo que hay en él hoy por hoy es absolutamente exótico, diferente a lo que son las culturas indígenas canarias. Esa es una parte, ¿no? Es posible que una parte, más allá del pescado, una parte de los suministros, pues hayan sido adquiridos o intercambiados o apropiados de los recursos que existen ya en el territorio. En este momento también, pues al margen de las determinaciones biológicas que realizamos sobre los distintos taxones, ¿no?, de tipo macroscópico, pues hacemos también análisis genético para determinar si puede haber diferencias entre esos taxones biológicos, cabras, ovejas o cerdos, de los que tenemos en Lobos respecto a los que existen en otro territorio. Sí, desde luego, os puedo avanzar que en los análisis genéticos que hemos desarrollado sobre cerdos, sobre suidos, de espacios absolutamente indígenas de Canarias, de todas las islas, todos los cerdos canarios son iguales y todos ellos están entroncados más con el cerdo ibérico que con cualquier otro cerdo, lo cual cuando salen estos resultados, pues el primer pero que algunos de los colegas ponen, pero ¿cómo puede ser ibérico
si decimos que lo que tenemos en Canarias es exclusivamente norteafricano. Obviamente el argumento es las dos orillas del estrecho nunca han sido un abismo y por lo tanto la circulación de bienes entre una zona y otra, ¿no?, pues debió ser un fluir. Por lo tanto, si nosotros consideramos la estima personal de que el ADN nos resuelva algo de la cultura en este campo es difícil, ¿no? Porque si nosotros pensamos que esto es una empresa que puede ser de origen gaditano y que está explotando recursos de la fachada atlántica, no había buques express que salían de Cádiz que llegaban a Canarias, sino que ese buque iba, ¿no?, realizando escalas en toda la costa y en cada costa bajan y suben gentes y bajan y suben suministros. Bueno, es un futuro y una investigación que nos apasiona y quedo, por supuesto, a vuestra disposición por si queréis preguntarme algo, ¿eh? Muy bien.